Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Qué bien tener a la administración tan cerca, como decía Pituca, en estos momentos complicados en los que, bueno, esto no tiene que parar, ¿no? Como es el hashtag que he visto que utilizáis en el IAP y, bueno, es que es así. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de una sesión bueno, pues la primera fue el 9 de abril y la verdad es que estamos en un momento bien diferente, porque el 9 de abril, claro, no teníamos ni idea se acaba de decretar prácticamente el estado de alarma, de cómo van a ser las cosas, de cuándo se iba a levantar como la veda, ¿no? Para poder retomar nuestra vida y nuestra actividad. Bueno, pues en esta sesión de hoy lo que quiero es repasar pues cuestiones que han ocurrido en este tiempo en normativas, que hay algunas que a lo mejor no tiene ya tanto sentido que os lo cuente porque ya es como hacen referencia a decisiones que tomamos en marzo, tomamos en abril, pero hay otras que creo que os pueden interesar mucho. De hecho, tenemos un BOE del sábado pasado con cuestiones de ayudas para autónomos y tal, que os contaré. ¿Vale? Entonces, si os parece, voy a hacer también un poco presentación de contexto y además de hablar de medidas concretas en el BOE tal, si ha publicado esto que os puede beneficiar, yo desde mi experiencia como asesora de empresas, que atiendo muchas empresas de varios sectores en diferentes situaciones, personas y empresas que lo están pasando muy mal, personas y empresas que el coronavirus, como quien ha ido a ver, que no les está afectando, incluso al contrario, que han mejorado o han crecido, ¿no? Bueno, pues en base a toda esa experiencia y conocimiento, pues yo comparto. Y también me gustaría que vosotros y vosotras lo hicierais. Tenéis el chat, podéis levantar la mano, pues bueno, para que esto sea dinámico y participativo y no meteros un rollo, ¿vale? Porque si os empiezo a leer no sé, decenas de decretos que se han publicado, pues bueno, hasta ahora ya os dormís, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, a ver, que no me pasa esto, no sé por qué. Un momento. Vale, bueno, este es un poco el programa, ¿vale? Para este rato que tenemos, que es pues punto de partida, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Os voy a hablar también de soluciones financieras y que tienen que ver con intentar garantizar la liquidez de nuestra empresa, porque al final es que la liquidez es como el oxígeno, ¿no? La caja, y cómo gestionemos eso, pues nos hace tener una mayor garantía de supervivencia o menos. Y bueno, pues luego lo que os decía, contaros las medidas aprobadas que hay y hacer un resumen de todo, también de las últimas ayudas para autónomos. También he hecho una recopilación de subvenciones y ayudas, que hay algunas que están a punto de salir, que creo que os pueden interesar, y luego, pues bueno, es cuestión de compartir y seguir viendo cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el contexto, ¿vale? Claro, pues el 14 de marzo, pues es una pandemia mundial, ¿no? A todos y a todas nos pilló desprevenidos y entonces, pues bueno, teníamos una situación de crisis, de repente todos los negocios cerrados, ibas por la calle si salías para algo y parecía eso Walking Dead, las máscaras, o sea, era como, ahora estamos en otro punto bien diferente en el que digamos que hemos normalizado algunas cosas, sabemos que tienen que ser así, pues que hay que mantener las medidas sanitarias para pues evitar los rebrotes y bueno, ya estamos como expertos en cómo han sido las fases de desescalada, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto ha tenido componentes negativos, o sea, innegables, pero bueno, también hay personas que han tenido tiempo para parar, para pensar, se han generado muchas iniciativas pues, solidarias entre empresas, también un gran apoyo del sector público que, como veis, el IAF pues, se ha puesto las pilas para desde el minuto uno poder estar cerca de la gente, porque al final, claro, la administración, pues gran parte de su actividad es presencial. Entonces, al acabarse todo eso es de a ver cómo nos inventamos para poder seguir estando cerca de la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco por darle contexto, también se han generado oportunidades y se están generando oportunidades que hay que saber aprovechar, ¿vale? Entonces, bueno, estamos y seguimos en un entorno VUCA, que esto no sé si lo habéis oído alguna vez, porque se habla mucho en formaciones y tal, y yo digo, sí, esto lo he leído en muchos libros, pero esto es entorno VUCA en toda la cara, ¿vale? Porque no había vivido nunca una situación en mi negocio y en mi vida así, ¿no? Como de una incertidumbre de, jo, no sé muy bien
hacia dónde tirar porque, claro, no sé qué va a pasar, ¿no? Y de cómo plantear diferentes escenarios. Entonces, esta curva que os pongo aquí no es una curva que tiene que ver con la recuperación económica. Estaría bien, hacer chum y ya está. Tiene que ver más con lo emocional. Entonces, yo cuando las personas que os digo que atiendo, veo que en su negocio también toman decisiones en función de en qué punto están, ¿vale? Y hay personas que todavía están en un punto de miedo o en un punto de bloqueo, ya no tanto, ¿vale? Porque ha pasado tiempo. Pero sí que hay personas y empresas que enseguida dijeron, a ver, pues vale, sí, hay una pandemia mundial, me parece muy bien, pero aquí hay que tomar decisiones rápidas, si no nos podemos quedar sin vender. Y si cerramos o no podemos vender por cómo hacemos nuestra actividad, pues pensaremos en cómo podemos hacerlo cuando todo esto pase, o pensaremos en cómo mejorar nuestra empresa, o si doy formación, pues transformo el formato online, o si soy la administración, pues veo a ver cómo puedo hacer, ¿vale? Entonces, ese ritmo, esa agilidad, esa flexibilidad, al final ha sido, yo creo que esto ha sido un entrenamiento para todas las personas y empresas, ¿no? Y cada uno lo lleva a su manera, pero creo que es como importante reflexionar, ¿no? sobre esto. Y que yo no sé ya dónde estoy o dónde estáis vosotros, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que esto puede volver a pasar, porque puede volver a pasar. Yo soy una persona muy optimista, pero también, pues bueno, tengo una dosis de realismo ahí de, oye, pues al final es un virus desconocido, ha pasado esto, ves a lo mejor otros países, dicen que en octubre volveremos a estar en casa, bueno, no lo sé. Tampoco anticipo nada, ¿vale? Ni en mi vida, ni prácticamente en el negocio, en el sentido que eso también me ha enseñado a, oye, ¿qué tengo hoy y qué voy a hacer mañana, ¿no? Con respecto a esto, por supuesto hay que planificar y ahora hablaremos, pero considero que todos tenemos que aprender mucho de esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo será la recuperación económica? No sé si habéis visto que se habla que si en U, que si en W, que si en L y tal, ¿vale? Pues bueno, os pongo ahí el vaso medio y medio vacío porque también depende un poco de la perspectiva que tengamos. Podéis escuchar economistas que saben mucho. Yo también soy economista, no sé mucho, pero soy de titulación. Y podemos elucubrar esto, cómo va a ser, tal. Entonces, bueno, pues al final yo os diría, mira, nadie sabe nada por el entorno de incertidumbre en el que estamos. Sí que es verdad que, pues bueno, nos podemos hacer ideas, nos podemos hacer escenarios, nos podemos fijar en otras cosas que han pasado. Hay expertos que comparan mucho esta crisis con el tema de 2008. La verdad es que es totalmente diferente, porque las causas no son las mismas, la forma en cómo se está desarrollando no son las mismas y, claro, tenemos que tener en cuenta que al final es una cuestión que afecta a nivel global y, claro, lo que pasa en Estados Unidos pues nos afecta a nosotros, lo que pasa en China nos afecta a nosotros y lo que pasa en todo el mundo también nos afecta a nosotros en cuanto a economía española y, por tanto, a las personas que trabajamos, vivimos y tenemos empresas en este país, ¿no? Entonces, bueno, no os voy a decir cómo, porque hay personas que me dicen, Miriam, claro, porque tú, como hablas con tantas empresas, tal, como ves, ¿cómo crees que será la recuperación? Pues no sé, ni idea. Es verdad que a lo mejor tengo el pulso de la calle, yo además pues pregunto, hablo mucho y tal. También lo que os decía, hay sectores, o por ejemplo, empresas que estaban ya apostando más por la tecnología, que no han notado que existe el coronavirus en cuanto a su negocio, ¿vale? A lo mejor sí que les ha podido afectar, pues porque algún cliente suyo, pues sí que le ha afectado y entonces, pues no les han cargado algún proyecto o cosas así, pero no por el negocio en sí. Sin embargo, pues hay otras personas que evidentemente sí, que incluso en este momento de que ya estamos en no sé qué fase de desescalada, siguen sin abrir su negocio. Entonces, bueno, esto es un poco el panorama económico que tenemos, ¿vale? Por repasar, pues que hay oportunidades, como os decía, y también hay desafíos, ¿vale? Hay desafíos y, claro, los ERTEs al final habrá que levantarlos, todo tendrá que volver a una cierta, no sé, el otro día me decían que al final el curso escolar es lo que da la normalidad, ¿no? A las familias y como que nos da estructura. Ya veremos a ver qué pasa con el curso escolar, ¿vale? Pero está claro que hay personas que siguen teniendo miedo a los compromisos a largo plazo, de, oye, yo qué voy a reservar, yo que me voy a comprometer con esto, si vete a saber si me confinan otra vez.
Al final también los mercados de exportación, como os decía, es una crisis global, pues también afecta a todo eso, ¿vale? El tema de los impuestos ya hablaremos, al final el gobierno pues está dando ciertas ayudas y de algún sitio hay que sacar el dinero, ¿vale? Entonces no os digo que el año que viene vayamos a pagar un IVA del 25%, pero no sé, está claro que es posible que la carga impositiva suba, ¿vale? Y bueno, y en cuanto a las oportunidades, pues yo creo que si tenéis un negocio, pues lo habéis visto, ¿no? Que habéis explorado nuevos canales, habéis visto pues cómo podéis ayudar a los clientes, cómo estar más cerca de vuestra clientela. El tema del impulso que se le ha dado al teletrabajo, ¿no? Que ha sido un experimento que de otra forma pues no hubiéramos hecho, no se hubiera avanzado tanto en las empresas, en la administración y bueno, yo considero que hay que seguir, digo que hay que trabajar el teletrabajo, ¿no? Porque es verdad que cada un día para otro desmontar la oficina, ¿no? Pero bueno, que es cuestión de aprovechar todo lo bueno, ¿no? Que tienen esos sistemas, el ahorro de desplazamientos, bueno, todo, ¿no? Luego también creo que se genera una mayor conciencia, ¿vale? En las personas en cuanto a las elecciones que hacemos como consumidores, ¿no? En cuanto a responsabilidad, oye, voy a consumir productos de España, voy a elegir proveedores locales, ¿vale? No siempre. Esto es como dice, esto nos hará mejores o nos hará peores. Bueno, pues hay personas que sí que les ayudará a tomar conciencia de cómo hacen las cosas en su vida y en su negocio y habrá pues otras personas y otras empresas que no, ¿vale? Pero al final yo creo que ya sabéis que la supervivencia está en quienes se adapten mejor a todos los cambios. Entonces, bueno, nueva normalidad, que a mí no me gusta nada esa palabra de normalidad, por eso la pongo así, ¿vale? Para mí, pues bueno, es la realidad que nos toca y dentro de un mes, pues nos toca la otra, ¿no? Y cada persona y cada empresa, pues, como es. Final del estado de alarma. Os pongo ahí una normativa que hay en Aragón, que claro, al final acaba el estado de alarma, pero aquí seguimos teniendo, bueno, aquí en toda España y en el resto del mundo, pues bueno, riesgo de que pueda haber rebrotes y tal. Entonces, es unas recomendaciones que hay para los negocios en ese sentido, ¿no? Una vez que se acaba el estado de alarma. Esto, bueno, la presentación yo os la pasaré o se la facilitaré al IAF para que la tengáis, ¿vale? Porque no hace falta que estéis ahí tomando notas y luego no os estoy poniendo muchos... sí que os pongo los reales decretos y los artículos y tal, pero no os quiero meter ahí con mucha normativa. Entonces, cualquier cosa me podéis preguntar, oye, esto que me dices de hay una moratoria de hipotecas, no sé qué, ¿dónde lo pone? ¿No? Y entonces, pues yo os mando los enlaces de todo, no os preocupéis para que lo podáis consultar, porque además yo siempre insisto en que consultéis fuentes oficiales. Claro, cuando sale, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que hay tanta información por todos lados, pues están los titulares de prensa, entonces, bueno, los periodistas pues hacen genial su trabajo, pero no siempre tienen un rigor económico, técnico en cuestiones fiscales y laborales. Entonces, si tú te quedas con el titular, pues a lo mejor te pierdes algo que es importante, ¿no? La letra pequeña que sí que puedes tener en el Real Decreto o en alguna publicación especializada, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto que os estoy contando, yo os diría, bueno, ¿qué puedes hacer tú con lo que tienes hoy? ¿Vale? Esto el 14 de marzo, cuando pasó todo esto, hoy y mañana, ¿no? Al final es decir, bueno, lo que os decía, tener buena información para poder tomar decisiones, dedicar tiempo a lo importante, que yo creo que también esta situación pues nos ha enseñado esto, ¿no? Que hay que dedicar tiempo a lo importante, pues bueno, aparte de nuestra familia, cuidarnos y todo esto tan fundamental y tan clave, me refiero a vuestro negocio. Porque creo, y os lo pongo al final, que esto es una oportunidad también para mejorar la gestión de nuestro negocio. Y yo hablo con personas que me dicen, no, es que yo los números es que no se me dan muy bien. O es que sí, es que esto tengo que mirarlo porque, claro, no, este cliente me debe, pero es que no sé ni cuánto me debe. O sí, es que esto, ojo, tengo que plantear una cuestión muy importante a mi socio, que es clave para la empresa, pero nunca encuentro el momento para quedar. O le quiero contar a mi equipo esto que vamos a hacer, pero entonces veo que hay cuestiones importantes, a veces también es porque son difíciles y son conversaciones incómodas, que vamos postergando
y los números del negocio son fundamentales y ahora más que nunca, ¿no? Entonces ahora ya no me vale, no tenéis tiempo para, pues ha tenido que ocurrir una pandemia para que os centréis en vuestros negocios, ¿sabéis? Esto hablo en general, ¿vale? Que a lo mejor me decís, oye, que yo lo digo todo súper ordenado, súper al día y lo gestiono estupendamente, pues genial, ¿vale? Pero yo hablo en general que veo que a veces, y a mí también me pasa, en mi propio negocio, nos centramos en lo que es el cliente, el servicio, tal, y nos olvidamos a veces de nuestra propia gestión interna, ¿no? Entonces, pues bueno, es el consejo que os doy, que pongáis atención. Luego también, bueno, cuidar a las personas de la organización, ¿vale? Pues sobre todo lo que son pues medidas sanitarias, intentar favorecer el teletrabajo todo lo posible, pensar también en vuestros clientes, ¿no? En esa empatía, en poneros en su lugar de, vale, ahora, ¿qué es lo que necesita mi cliente? Porque a lo mejor mi cliente no quiere venir, a lo mejor mi cliente prefiere que esto lo tenga así, a lo mejor mi cliente... Entonces, como pensar un poco de hecho hay una herramienta que se llama Mapa de la Empatía, ¿no? Que sirve para estas cosas, la podéis buscar y pensar como en nuevas formas, ¿no? de relacionaros y de prestar el servicio. Y en nuevas alianzas también, ¿vale? Que pueden surgir porque al final también de esto, pues yo estoy convencida que salimos entre todos, ¿vale? Ayudándonos también entre las empresas y creo que también es importante pues como tener la mente abierta a otras cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ya os he comentado que hablaría un poco de soluciones financieras o de qué podéis hacer para mantener la liquidez, ¿vale? La frase está de Cassis de King, pues eso, que al final hay que poner la atención en la caja porque es lo que va a garantizar nuestra supervivencia, digamos, a corto plazo. Evidentemente hay que fijarse en el beneficio, hay que fijarse en la rentabilidad y hay que fijarse en muchos otros indicadores económicos, pero aquí estamos hablando que tengo que cerrar el negocio hoy, voy a tener 0 ingresos, no sé cuánto tiempo y que por tanto tengo que tener muy buenas previsiones y muy buenos cálculos para saber cuánto voy a aguantar, ¿vale? Entonces, yo os diría que contéis en días, ¿vale? Decir, bueno, pues, oye, ¿cuánto dinero gasto a la semana? ¿Cuánto dinero tengo disponible en el banco, no en inmovilizado, no, dinero que tenga ya. Oye, pues tengo margen de 8 meses para aguantar. Bueno, pues yo creo que puedo estar tranquila, por supuesto no me voy a dormir, pero bueno, no, ostras, que en 3 semanas esto se acaba, ¿no? A ver qué puedo hacer, pues tendré que buscar otras opciones, luego os comentaré, pedir financiación o, bueno, solventar la situación a corto plazo, ¿vale? Entonces, conceptos importantes que creo que a veces en los negocios echamos pues la cuenta un poco a ojo de buen cubero. Yo también, mirad que soy economista y me dedico a esto, a las cuentas y tal, pero bueno, las cuentas de los clientes súper bien, pero luego, claro, también tengo que llevarme mi propia contabilidad y mis propias gestiones y a veces es de, bueno, pues estás basado en la experiencia y tal, no tengo ratios exactos y tal, pero sí que es importante sobre todo en situaciones en las que afrontas o puedes afrontar problemas de liquidez, tener todo muy claro, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se está empezando, porque, bueno, podéis presentaros si queréis y contarme un poco de qué es vuestro negocio y tal, sobre todo cuando se está empezando y yo atiendo a personas emprendedoras, veo que no tienen a veces conceptos claros, ¿no? Y dicen, bueno, ingresos, gastos, tal, he ganado tanto. Sí, pero depende de cómo sea tu periodo de cobro o tu periodo de pago, no vas a tener ese dinero para pagar. Ojo, que cada trimestre viene el IVA, que a lo mejor se te ha olvidado eso, ¿no? O se te ha olvidado la retención, ¿no? Entonces, para tomar buenas decisiones financieras es importante tener buena información, tener un presupuesto anual, una gestión de tesorería básica. O sea, yo no os digo que tengáis un RP súper evolucionado, que os controle los costes por secciones y tal. Bueno, ya sería lo ideal. Toda la información económica que tengáis en vuestro negocio os va a ayudar, pero que no hace falta complicarse tanto la vida, sobre todo si es un negocio que está empezando de autoempleo, un poco de estar por casa, ¿vale? Pero aún así, estos indicadores los tenéis que tener como muy claros o me parece que son importantes para luego evitar sustos, ¿no? Entonces, pues lo que os decía, ¿qué tenéis que tener claro? Pues bueno, en este caso decir, bueno, ¿cuánto me deben los clientes? ¿Cuáles son mis costes? Es decir, ¿cuánto me cuesta abrir la persiana virtualmente, ¿vale? ¿Cuánto me cuesta cada día abrir la persiana de mi negocio aunque trabaje 0? Es que eso, no sé, ¿alguien me sabe contestar? Venga, podéis participar, ¿eh?
y me decís, mira, pues eso no me lo había planteado, o sí, sí, lo sé al céntimo, a ver qué me contáis, ¿vale? Luego también, pues bueno, ver si tenemos stock, si tenemos existencia, si eso lo podemos hacer realizable fácilmente o tenemos ahí unas existencias en el almacén que va a ser difícil sacarlas, ¿no? Porque eso al final entonces es como que tener un dinero ahí parado con el que no podemos contar, ¿no? Ver qué pagos podemos negociar con proveedores, oye, pues esto mira, te lo voy a aplazar o vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? A ver qué clientes, a lo mejor incluso se les puede hacer un descuento por pronto pago para intentar tener más liquidez en ese sentido, no sé, ir tomando decisiones que os puedan ayudar a mejorar la liquidez, ¿vale? Entonces, más cosas que os cuento. Pues bueno, al final es reducir el tiempo, ¿vale? El periodo medio de maduración, que es como aquí el tiempo que por término medio el dinero que invertimos en la actividad tarda a volver a tesorería, ¿vale? Después de recorrer el ciclo productivo, bueno, que puede ser de producir productos o servicios, ¿no? Entonces, al final se trata de cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde mejor. Ojo, que yo tampoco digo pagar mal ni nada de eso, ¿vale? Ni por supuesto dejar de pagar nada, porque además en este país tenemos un gran problema con la morosidad, hay una ley de morosidad, pero es que no se cumple y entonces como no hay sanciones ni nada, ni hay cortapisas a esto, pues a veces, pues bueno, hay empresas que se ven en problemas porque pues, han adelantado a lo mejor trabajos, han pagado nóminas de trabajadores, materiales y tienen que cobrar de sus clientes y eso les hace ir ahí con el agua al cuello, ¿no? Entonces, bueno, lo que os digo de reducir los stocks también, al final es importante. Otra cosa es que necesitéis stock, pero yo a veces también veo que hay como tendencia a tener como mucho acumulado, ¿no? Y para qué quieres tanto, pues a lo mejor si tienes más optimizado el proceso de pedidos, tal, pues lo puedes hacer mejor. El tema de reducción de costes. En momentos cuando tenemos problemas de liquidez o estamos en un momento así de crisis complicado, lo primero que nos pasa por la cabeza es de, pues tengo que reducir costes, tengo que reducir costes. Vale, sí, está muy bien. Plantéate cuáles son los costes fijos y variables de tu negocio y si hay algo que puedes ajustar, pero no reduzcas, o sea, no recortes por recortar. Porque, por ejemplo, hablando también con una persona y tal, que había personas que enseguida toman la decisión de recortar en marketing. No, yo en marketing, esto que estoy invirtiendo, no sé, en posicionamiento web, en tal, o en diseño, tal, fuera, que esto es muy caro. A ver, pero necesitas vender, ¿no? Y además necesitas vender en Internet, porque estamos en un momento en el que los negocios, si no son digitales, se tienen que digitalizar. Bueno, pues ¿qué haces recortando de eso? A lo mejor hay otras partidas en tu negocio que puedes quitar o que puedes recortar, pero esto en estos momentos a lo mejor puede ser importante para ti, no lo sé. Os estoy hablando en general, al final cada persona tiene que ver qué es lo que es importante en su negocio, ¿vale? El core, que es lo que os llamo, ¿no? Como el corazón. Bueno, gestionar bien la morosidad y también, pues bueno, tener cuidado con qué clientes trabajamos, ¿vale? Pues un poco valorar también a veces el riesgo comercial y lo que os digo, pues hacer números y previsiones fundamentales, ¿vale? Entonces, si vemos que después de hacer todas estas previsiones y tal, necesitamos pasta, ¿qué podemos hacer? Si tenemos pólizas de crédito o financiación a largo plazo, pues podemos ver ampliaciones, renegociaciones y tal. El gobierno aprobó una de nuestras normativas, prohibió el reducir las pólizas de crédito, porque es que, ¿qué pasaba en 2008? ¿Vale? Pues que de repente los bancos con todo esto se asustaron y entonces dijeron, ¡ay, no te renuevo la cuenta de crédito! Y entonces, claro, si tú tienes una cuenta de crédito dispuesta totalmente y el banco te dice eso, solo te queda ponerla, sacar un préstamo a largo plazo para el que, por supuesto, tienes que avalar y tal, ¿vale? Entonces, eso es que sepáis que está paralizado hasta septiembre. Entonces, bueno, se puede también valorar anticipar facturas, solicitar también aplazamiento de impuestos de Hacienda y la Seguridad Social, que se aprobaron en uno de los Real Decretos que luego veremos, ver qué tipo de ayudas hay en materia financiera, como pueden ser los créditos ICO, que en parte están avalados por el Estado, que se pueden pedir hasta septiembre, y luego, pues bueno, incluso también valorar aportaciones de personas externas a la compañía o de los propios socios, ¿vale? Para hacer caja, digamos.
Entonces, bueno, también creo que es importante financiarse correctamente, porque también veo que son errores que se cometen, que a lo mejor hay inversiones que son a largo plazo que se financian pues con cuentas de crédito, por ejemplo. Entonces, luego al final es que la cuenta de crédito tienes que acabar poniéndolas porque no has podido volver dinero porque al final era una inversión a largo plazo y tenías que haber utilizado otro instrumento financiero diferente, ¿vale? Entonces, esto es importante reflexionar sobre ello. Y sobre todo, pues lo que os digo, crear un modelo financiero que puede ser una Excel, un cuaderno, lo que os dé la gana, pero tener claros esos indicadores clave que os digo para poder hacer previsiones, proyecciones, decir, vale, voy a hacer escenario optimista. Pues vale, el 14 de marzo tuve que cerrar, pero mira, voy a contar que el 21 de junio, que ya se levante la lista de alarma, pues ya voy a estar vendiendo normal. Venga, voy a hacer escenario catastrófico, que esto hasta diciembre no levantamos cabeza. Voy a, no sé, ir haciendo como pruebas que os pueden ayudar a tomar decisiones dentro de que, insisto, esto es un poco dedo al aire, ¿vale? Incertidumbre total, pero cuanta más información tengamos, por ejemplo, de las cuestiones que sí que podemos controlar, como cuáles son los costes de mi negocio y tal, ¿vale? No me habéis contestado, que os he hecho una pregunta, ¿vale? Os he preguntado, ¿vale? Si sabéis cuánto dinero os cuesta levantar la persiana de vuestro negocio. Se puede poner también no sabe, no contesta, ¿eh? Si no, no sabe, no contesta. Bueno, entonces, bueno, al final se trata, y acabo con este tema, ¿vale? De financiero, de pues mantener la posición, tener la mayor liquidez posible, y os pongo una frase de un multimillonario de estos americanos, de Warren Buffett, que seguro que os suena, es solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Y es porque realmente ya había empresas en problemas. Es decir, que esto también hace que sea patente un problema generalizado, ya aquí siempre estamos hablando de generalizaciones, que tienen las empresas españolas, que es que no guardan dinero, ¿vale? Entonces no hay reservas suficientes, entonces es verdad que no te planteas tener el negocio cerrado 3 meses, ni un mes, ni nada, ¿no? Más que los 15 días o mes de vacaciones que te vayas y ya, pero no por estos motivos tan complicados económicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo que hablo con muchas empresas, pues hay empresas que ya estaban notando desde antes, llámalo desaceleración, recesión, lo que sea, ¿vale? En otros sectores. Entonces, pues todo esto ha sido como un poco la puntilla que, bueno, pues que no les ha venido nada bien, ¿vale? Entonces, bueno, si toda esta chapa que os he dado os sirve para poneros a hacer cuentas y la próxima vez que hablemos me contestéis esa pregunta, ¿vale? Y poder poner un poco orden en vuestros números, pues ya estaré feliz, ¿vale? Bueno, Festival de Real Decreto. Bueno, es que no sé cuántos hay, no los he contado, ¿vale? El primero, bueno, no es el primero no es el estado de alarma, ¿vale? Hubo decretos antes porque ya se veía lo que iba a venir. Y entonces, pues el gobierno ya desde el 10 de marzo empezó a aprobar cosas, ¿vale? Ya que se fueron publicando en el BOE. Normalmente los BOEs, además BOEs extraordinarios, salen en fin de semana, maravilloso. Yo llevo sin un fin de semana libre desde el 14 de marzo, igual que compañeros asesores. De hecho, pasado, como ya teníamos así la campaña de rentas más o menos encaminada, lo tenía libre y salió un BOE el sábado. Y yo es como, no puede ser. Así que bueno, os pongo ahí, son enlaces, ¿vale? Cuando os pase la presentación veréis que se puede clicar. Y os pongo ahí también al lado un hashtag que utilicé en la presentación del 9 de abril, porque en ese momento estábamos como los autónomos en general y empresarios bastante en un momento de, ostras, ayudarnos. O sea, a veces es como que el Estado no tiene que intervenir, no, dejarnos, pero claro, en situaciones de, oye, por favor, salvarnos, que aquí nos hundimos, ¿no? Y claro, pues todavía no habían llegado las ayudas, sí que se había publicado el tema de cese de actividad de autónomos, los préstamos ICO todavía no se podían pedir, ¿sabes? Y era una situación, lo financiero, bueno, y en muchos otros ámbitos, complicada. Ahora es otra cosa, ¿vale? Y hay ayudas que os contaré. Esto ya es una cuestión política, hay gente que le parecerá mucho, hay gente que le parecerá poco, hay gente que le parecerá que de dónde vamos a sacar el dinero, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en esto, yo os voy a contar lo que hay, lo que ha habido, por si en algún momento hay algo que digáis, ahí va, esto yo no lo sabía o no lo he pedido, ¿no? Pues que lo tengáis en cuenta. Entonces, estos son toda la colección de Real Decretos, ¿vale? Y os pongo ahí, vale, entonces, perdón, esto que os decía del hashtag es porque, claro,
decía, jo, es que claro, tengo mi negocio cerrado y es que tengo que pagar la cuota de autónomos, por lo menos, perdóname la cuota de autónomos, señor Estado, ¿vale? Entonces, eso al principio no estaba claro. Entonces, una vez que se articuló el CATA, que es la prestación por cese de actividad que luego os cuento un poquito más adelante, eso ya es como que se solucionó, ¿vale? Entonces, los autónomos y autónomas que cumplían determinados requisitos cobraban una prestación del Estado y además quedaba exonerado de pagar la cuota de autónomos, con lo cual ha sido un respiro para muchas personas, ¿vale? Luego por aquí también tenemos un montón de medidas laborales, de ERTES y demás, ¿vale? Que yo las voy a nombrar, pero muy por encima, porque además estos temas los lleva sobre todo mi compañero Daniel, que seguro que tenéis oportunidad de escucharlo en alguna charla o en alguna intervención suya, explicando todas esas cuestiones que la verdad es que en tema laboral pues también tiene mucha amiga, porque una cosa es los autónomos que trabajan en solitario, ¿no? Aunque siempre tienes colaboradores y demás, pues que toman sus propias decisiones, que tener una plantilla de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mis 50 trabajadores si tengo que tener mi negocio cerrado o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, os pongo ahí continuará, el último es de 26 de junio, ¿vale? Que es el que os digo que se aprobó este sábado pasado y, bueno, seguro que habrá más, ¿vale? Entonces, pues bueno, confiamos que no tengamos rebrotes, todo ya a partir de ahora esté tranquilo, no lo sabemos, pero bueno, al final el Estado lo que tiene que ir viendo también es pues las necesidades que hay en cuanto a personas, en cuanto a empresas y bueno, pues tomar decisiones en consecuencia lo mejor que se pueda, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto podría ser una asesoría cualquiera en tiempos de coronavirus. La verdad es que esto no me voy a poner a llorar ni a quejarme, ¿eh? Al final, mira, también tengo trabajo, ¿sabes? Que al final del trabajo es salud, pues mira, estoy sana y tengo trabajo, pues salud a tope, ¿no? Pero la verdad es que esto os digo que en la profesión, ¿vale? Asesores laborales, economistas, abogados, la verdad es que hemos pasado momentos complicados porque, claro, tened en cuenta que yo doy respuestas, asesoro a clientes, ¿no? Y me gusta dar la mejor respuesta posible para que puedan tomar una decisión y en el momento es que no puedes, o a lo mejor acaba de salir un BOE, una normativa, pero claro, como la publican de un día para otro, ¿vale? Pues el legislador, que siempre se habla del señor legislador, pues claro, ahí escribe lo que como considera, pero luego cuando lo lees dices, vale, ¿y entonces esto cómo lo interpreto? Ah, entonces si me acojo a esto, ¿puedo acogerme a lo otro? ¿No? Y un montón de dudas que surgen que a lo mejor hasta los días siguientes no se aclaran, ¿no? Y luego, sobre todo, en el tema de pues de la gestión de los ERTES y de todo, tener en cuenta que es que la administración pública no está preparada para un aluvión de solicitudes increíble como el que ha habido, ¿vale? Os pongo ahí también un meme, ¿no? De analizamos el caso de la persona que llamó al SEPE y le cogió el teléfono, claro, es que es de risa, pero a la gente que está sin cobrar suerte no le hace ninguna gracia, ¿no? Decir, oye, quiero saber cómo va lo mío, no puedo ir a la administración, no me cogen el teléfono, mando un email que no sé esto a dónde llega, que ni me contestan, ¿vale? Desastre. Ahora es verdad que ya está todo más, pues bueno, más normalizado, la administración también ha empezado a abrir, se han ido resolviendo expedientes y demás, ¿no? Pero claro, es que es como todas las empresas del país a la vez, preguntándose a los asesores, intentando hacer gestiones con la administración, ¿no? Entonces ha sido un poco el caos. Entonces, bueno, porque veáis un poco también contaros desde la trinchera, ¿no? Cosas, esto es un poco más... pues bueno, porque sepáis cómo es la situación que otra cosa. Ya os digo que no es en plan quejarme, ¿vale? Pero si tenéis asesores y asesoras que os ayudan, de verdad, agradecerles que este año nos merecemos vacaciones más que nunca. Bueno, os decía que no os quedaréis con el titular y que consultaréis fuentes fiables, ¿vale? Entonces, esta página que os pongo aquí, Cibio, es una iniciativa, es una fundación, no es una empresa privada, que yo ya les conocía desde tiempo porque tienen una página que es adondevanmisimpuestos.com, que lo que hacen es información del BOE, de los presupuestos generales del Estado, pues traducirla a un lenguaje entendible, accesible y transparente, ¿vale? Hacen como periodismo ciudadano, para que me entendáis. Entonces, su página está súper bien, porque tienen una página que es el BOE nuestro de cada día y luego tienen esta guía que han creado de ayudas, que es una
interactiva que tú puedes ir poniendo, pues, tengo un negocio, no, sí, estoy en el paro, no, tal, y entonces te sale como posibles ayudas a las que puedes optar y todo muy buen resumido. Entonces, para mí es una fuente, después del BOE, es una fuente fiable y aparte es una fuente entendible, ¿vale? Yo también tengo un blog, ¿vale? En afiris.es/blog, donde también he ido escribiendo, por ejemplo, tengo un artículo de ayer de lo que comentaremos luego de las ayudas de autónomos y demás, ¿vale? Entonces, a ver, bueno, que llevamos casi una horita. ¿Qué tal vais? ¿Os ha surgido alguna duda? Es que además, como con la presentación no os veo, esto es como un monólogo ahí. Entonces, bueno, pues si me podéis poner algo de qué tal vais, si tenéis alguna duda hasta aquí, algo que queráis que comente. Pituca, ¿qué me cuentas? Estás con el micrófono silenciado. Perdón, sí, solamente Miriam, Ana García dice que no sabe, no contesta a la pregunta que te has hecho hace un ratito. Vale. Venga, Bueno, pues animaros espero a que participar, que es más movido, ¿eh? Si hacéis preguntas o cuestiones o dudas que tengáis ya hechas sobre lo que se vaya hablando, y si no, pues dejamos y los últimos 15 o 20 minutos abrimos más debate. ¿Os parece? Sí, claro, podéis preguntar al final lo que queráis, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, os voy a repasar un poquito de todo lo que hemos estado hablando, esto que os digo del Festival de Real Decretos, qué cosas pues pueden ser importantes para vosotros, ¿vale? Vosotras, si tenéis un negocio o incluso también cuestiones personales, ¿vale? Entonces, tenemos medidas financieras. El gobierno dice, vale, las empresas van a tener un problema de liquidez, las personas también, vamos a intentar que aplacen todo lo posible sus pagos y también intentar favorecer la financiación con el ICO, ¿vale? El Instituto de Crédito Oficial. Entonces, digamos que son préstamos que te los da el banco, no es que te los dé el Estado, pero son unas condiciones financieras fijadas por el Estado y también está el aval del Estado detrás, con lo cual es más fácil que el banco, sea el banco que sea, te pueda conceder la financiación. Claro, esa financiación hay que devolverla, ¿vale? Igual que esos aplazamientos hay que pagarlos. Entonces, yo tampoco os aconsejo aplazar todo, venga, pues voy a aplazar todo para tener liquidez. Sí, pero hazte un plan, porque si no te va a llegar octubre y te va a llegar una torta que entre los impuestos, el crédito de no sé qué, los aplazamientos de proveedores y tal, pues a lo mejor no levantas cabeza, ¿vale? Entonces, que todo lo que hagáis, pues que sea con un plan financiero coherente, ¿vale? Luego también ahí se estableció una moratoria de las hipotecas, ¿vale? Que lo podían pedir personas que cumplan determinados requisitos económicos, ¿vale? De, pues, justificar que pues has tenido que cerrar tu negocio y por tanto no tienes ingresos de la actividad y demás. Esto os puedo pasar toda la normativa exacta para que y de hecho creo que tengo un artículo escrito de esto también donde lo explico, ¿vale? Luego también hay ayudas de alquiler, hay microcréditos para pagar el alquiler y también hay, porque eso también, además era el 9 de abril, cuando di la primera sesión, también estaba con temas de estos, de clientela y tal, que es de, es que tengo que pagar 3.000 euros, me invento, 3.000 euros de alquiler y tengo el negocio cerrado y eso es una sangría increíble y a ver qué puedo hacer, tal. Entonces no había medidas que dijeran que los propietarios tuvieran que hacer algo o que los inquilinos pudieran tener alguna ventaja, ¿vale? Ahora sí que hay, pero también las moratorias y tal se establecen para, o sea, las acepta la propiedad si cumplen determinados requisitos de ser grandes tenedores, que esto parece no es un tenedor del de comerte la carne, sino de tener un número determinado de inmuebles y un patrimonio, ¿vale? Con lo cual, yo esto a las personas que he atendido, lo que les he aconsejado es de, mira, esta es la normativa, esto es lo que hay, esto es lo que podías pedir, pero lo mejor es negociar siempre, ¿vale? Entre las partes y, bueno, pues al final yo pierdo un poquito, tú pierdes otro poquito, pero bueno, pues llegamos a un acuerdo que sea bueno para ambas partes y poder sobrellevar esta situación lo mejor que se pueda y para el propietario, pues por evitar que se haga una bola de impagos o cualquier cosa y también para la persona que tiene el negocio decir, bueno, me da un respiro, ¿no? No tener que ver ese chorreo todos los meses de alquiler mientras el negocio está cerrado o me estoy recuperando, ¿vale? Luego también, ahí os pongo ahí la bombillita porque también hay, se podían pedir tema de moratorias de suministros, también hay una normativa que impedía que las compañías eléctricas pues cortaran la luz, ¿no? Para dejar de pagar la luz y todo esto, ¿no? Un poco por proteger. Entonces, luego también, esto es bastante nuevo,
es el ingreso mínimo vital, que seguro que lo habéis oído llamar de diferentes formas, renta básica, tal, es una medida que la verdad es que es algo histórico, ¿no? Decir, ostras, pues personas que les puedan garantizar un ingreso mínimo para evitar, pues eso, vulnerabilidad económica, pobreza y todo esto. Esto no es para todas las personas, hay que cumplir requisitos. Entonces, para no ponernos aquí rollo y tal, porque de esto casi puedo dar una charla entera de explicaros cuáles son los requisitos, que sepáis que hay un simulador, ¿vale? Un simulador en el que os van preguntando cosas, os van preguntando un umbral de renta y entonces pues podríais ver si podríais ser beneficiarios de esta ayuda y esta medida que ya se puede pedir. Hay que tener en cuenta que esos umbrales se tienen en cuenta por unidad de convivencia, es decir, que a lo mejor tú puedes cumplir los requisitos porque, no sé, te has tenido que dar de baja en actividad o lo que sea, no ingresas nada, pero vives con tu pareja en el mismo domicilio y entonces tu pareja sí que tiene unos ingresos, pues se computa como la unidad familiar, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, vale. Medidas laborales. Esto lo voy a comentar muy por encima, ¿vale? Como os he comentado, pero bueno, por mucho que sea una temática que lleve mi compi y yo no domine tanto porque no me ha tocado hacer ERTES, me ha tocado hacer otras cosas, pero ERTES no, ¿vale? Pero me parece que es importante explicarlo, ¿vale? Explicar cómo ha sido todo, explicar también cómo está ahora, porque hay una ampliación, una prórroga. Y bueno, pues un poco, claro, cuando cierras el negocio de un día para otro, ves que te caen los ingresos y tienes equipo, personas a tu cargo, dices, bueno, a ver qué hago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas que empezaron a elegir las empresas, ¿vale? Pues, por un lado, con respecto a cómo organizar todo, pues el teletrabajo ha sido una prioridad para todas las empresas que han podido hacerlo. Bueno, yo lo veo una cuestión como básica de seguridad, pero además el gobierno lo ha dicho por escrito de, oye, es que el teletrabajo tiene que ser la prioridad. Otra cosa es pues que no se pueda, pues porque trabajas en un supermercado y hay que atender a las personas en la caja, ¿no? Pues bueno, pues a esos trabajadores y trabajadoras habrá que protegerlos de otra forma porque no pueden teletrabajar y dotarles de los EPIs o cambiar los horarios o cambiar aforos o lo que sea necesario, ¿no? Pero siempre que se pueda en actividades de oficina comerciales y demás, teletrabajo. Entonces, luego también está el tema de los permisos retribuidos recuperables, que tú puedes decir a un trabajador, y mira, pues es que como ahora no tengo trabajo, pues estas 50 horas que no vas a hacer, pues vete a casa y ya las harás más adelante y ya lo acordaremos, ¿no? También hay muchas empresas que al principio dieron vacaciones, faena, porque luego la gente no tendrá vacaciones en verano, ¿vale? Pero claro, antes de ver cómo iba a ser la situación, pues oye, no tengo trabajo tal, pues vete a casa, vacaciones y ya pensamos, ¿no? Y luego, pues bueno, está todo el tema de los ERTES, ¿vale? Los ERTES de fuerza mayor, que los ERTES de fuerza mayor son los que tienen exoneraciones de seguridad social. Pero claro, tiene que ser un ERTE de fuerza mayor. Entonces, la autoridad laboral valora muy bien si ese ERTE que está pidiendo la empresa es por fuerza mayor o es por otras causas técnicas, productivas y tal. De hecho, tenéis un artículo de Daniel, que os puedo mandar luego el enlace si queréis cuando ya estemos conversando y pueda quitar presentación y tal, que lo haré más fácil, donde explica esto muy bien, ¿vale? Que se han prorrogado los ERTES hasta el 30 de septiembre, pero son los de fuerza mayor y siempre que se cumplan requisitos de fuerza mayor, ¿vale? Es decir, que se tienen que seguir cumpliendo. Si no, hay que ir a otro tipo de ERTES, que son ERTES CECOP, me parece que se llaman, bueno, palabras raras ahí con las siglas, que son como por causas técnicas, productivas, otras causas que también tienen exoneraciones, pero no es lo mismo, ¿vale? Y luego también hay requisitos de mantenimiento de plantilla, no se puede subcontratar, no se pueden hacer horas extras y además Inspección de Trabajo va a ser inflexible para evitar que las empresas se aprovechen y digan, ah, esto del ERTE me va muy bien, pues oye, voy a alargarlo y ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, además de cómo hay que presentar todo, o sea, que es que presentar un ERTE, yo también os lo digo como asesora y eso que no me ha tocado ERTE, no es presentar un papel y ya está. Es que esto hay que justificarlo muy bien, ha habido que comunicar también todos los datos de los trabajadores para las prestaciones, o sea, bueno, y luego pues eso con la administración cerrada, ¿vale? Todo lo que os he contado. Entonces, bueno, como ya estamos en junio, julio, pues las empresas que en marzo pidieron, pues ya tienen las resoluciones, los trabajadores ya están cobrando, ¿vale? Es decir, ya es una situación bien diferente a lo que hablamos en la anterior charla. Luego también, para trabajadores menos protegidos,
hay, por ejemplo, las Perdona, personas Miriam, que trabajan... Sí, perdona, antes de que entres, mira, Carlos Herreri dice, y si no hay trabajo por caída de la actividad hasta final de año, ¿qué pasa con esas 64 horas del permiso retribuido recuperable? vale, pues mira, Daniel también tiene un artículo de esto, entonces te pasaré el enlace y si no lo comentamos y yo, si no personalmente, me encargo de resolver la duda, ¿vale? Entonces, vale, más cosas. Ah, sí, lo que os decía, que hay personas que están menos protegidas en el sentido de, por ejemplo, personas que trabajan en el hogar familiar, ¿vale? Pues pasa esto y a la persona que trabaja en tu casa, que ya sabéis que tiene que ser con contrato laboral, es decir, hay un régimen especial de empleados de hogar donde hay que dar de alta, se cotiza una seguridad social y ya está. Esto lo aviso porque también ya sabemos cómo va el tema de la economía sumergida y tal. Entonces, os aconsejo que si tenéis una persona que os ayuda en casa, cuidar a vuestra familia, limpiar lo que sea, pues que hay que tener todo correcto, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con esa persona que tú le dices, oye, que no vengas, que me da miedo, que no vengas a casa? Pues que si no trabaja, no cobra, ¿no? Entonces, se creó un subsidio específico para personas empleadas de hogar y tal, ¿vale? Y también para contratos temporales, que a lo mejor dices, jo, es que justo se acaba el contrato el 13 de marzo y claro, pues como que no me va a contratar nadie en esta situación y tal, pues ¿qué pasa? Y a lo mejor o no puedo acceder al paro, o personas que se dieron de baja en su empresa para irse a trabajar en otra. O sea, imagínate que tú adquieres un compromiso con una nueva empresa para cambiar de empleo e incorporarte, no sé, el 15 de marzo. Y la empresa te dice, oye, pues ya va a ser que no, ¿vale? Que ha venido un virus y que esos planes que teníamos, pues que se han ido al traste y que casi que no te incorporan. Claro, ¿qué le pasa a esa persona que se ha ido de su puesto de trabajo a lo mejor con baja voluntaria y no tiene derecho a ese empleo, ¿no? Pues como ver cómo se cubren esas circunstancias especiales, ¿vale? Y luego tenemos el tema de la prestación extraordinaria, ¿vale? El CATA, cese de actividad, que le llamamos así CATA, por acortar, y que es lo que os voy a contar, porque además, o sea, que os voy a contar, os estoy contando todo, pero me refiero más en profundidad, porque es también la normativa más reciente y que creo que os puede interesar, ¿vale? Entonces, ¿qué es el CATA? ¿Vale? Entonces, para personas dadas de alta a fecha 14 de marzo, que tuvieron que cerrar su negocio o que perdieron sus ingresos un 75% con respecto al promedio de los 6 meses anteriores, se genera una prestación que al principio va a ser de un mes y al final se acaba cobrando hasta el 30 de junio, porque el estado de alarma no sabíamos, hombre, 15 días sabíamos que no iba a ser, ¿vale? No había que ser muy esto, pero tampoco sabíamos si se iba a alargar un mes y medio, 5 o lo que sea, ¿no? Entonces, el 21 de junio es cuando se ha terminado el estado de alarma y, por tanto, esta prestación se cobra hasta el último día del mes del fin del estado de alarma. Es decir, el 30 de junio es el último día que ya se va a cobrar esta prestación. Luego hay otra, ¿vale? Que ahora os cuento, pero esta prestación hasta ahí. Entonces, se generaron muchas dudas con esto, ¿vale? Y os pongo esta diapositiva, que esto lo puso el Ministerio de Inclusión, Migraciones, bueno, Trabajo, que lleva esto, para aclarar, porque claro, cuando empezamos con la desescalada, había personas autónomas que estaban cobrando el CATA y empezaban a trabajar y decían, ostras, que es que yo he pedido esto porque me han bajado los ingresos un 75%, a ver si ahora voy a facturar, me lo van a quitar, me van a pedir intereses, sanción y tal. Entonces se aclaró que es una prestación de pago único y que una vez que se concede, siempre que se cumplan los requisitos. Claro, si tú la has pedido sin cumplir los requisitos, claro que te la pueden quitar. Es decir, si ahora la mutua te revisa, porque esto lo gestionan las mutuas, ¿vale? Que son entidades gestoras de la Seguridad Social, te revisa y ve que eso del 75% no lo cumplías ni de broma, pues te va a decir que devolver la prestación, ¿vale? Pero si tú cumplías todos los requisitos, tener el negocio cerrado o haber tenido una pérdida de ingresos y tal, y te lo dan, por mucho que luego factures 1 millón de euros, que ojalá, ¿no? Pero porque la verdad es que la cosa no está muy bollante, pero bueno, si recuperas tu actividad porque abres tu tienda, abres tu bar, empiezas a retomar los contratos de servicios que tengas, lo que sea, y facturas, no pasa nada, que no te lo van a quitar, ¿vale? Te lo van a pagar, lo han ido pagando en trozos, ¿vale? De hecho, ayer pagaron una parte, ¿vale? ¿Y cuánto se cobra? Que os lo he puesto aquí. No, os lo he puesto aquí, ¿vale? Se solicita ante la mutua, ¿vale? Luego también, bueno, hay gente que dice, vale, ¿cuál es mi mutua? Porque cuando nos damos de alta como autónomos, elegimos una mutua, que tampoco
es como que da igual qué mutua elegir porque tampoco hay que ir ni presta un servicio concreto. A ver, prestan mucho servicio. De hecho, las mutuas, ole, ¿vale? Yo con las que he tenido la oportunidad de trabajar, que se lo han currado para que la gente pudiera cobrar pronto las prestaciones y demás. Sí que es verdad que también por eso han dado un poco las solicitudes de, vale, esto está bien, tal, adelante. Luego pueden revisar, ¿vale? Y te pueden pedir las facturas y te pueden pedir las declaraciones tributarias para ver si eso es verdad o no, ¿vale? Entonces, si no sabes qué mutua tienes, puedes consultar con tu certificado digital. Hay personas que llevan dadas de alta muchos años y entonces, aunque ahora todos los autónomos y autónomas tienen que estar asignados a una mutua, pues no se hizo esa asignación. Entonces, no pasa nada, te asignas a la mutua que quieras y ya está, ¿vale? Entonces, digamos que las mutuas, para los que no sepáis cómo funcionan, son entidades gestoras de la Seguridad Social que se encargan de gestionar prestaciones. Por ejemplo, si yo cojo una baja médica, yo, como autónoma, yo tengo que comunicar el parte de baja que me dan en la Seguridad Social o donde sea, a la mutua, a mi mutua que corresponda, y entonces la mutua se encargará de pagarme esa prestación de incapacidad temporal o de maternidad o de lo que sea, ¿vale? Entonces eso se tramita con la mutua y entonces esta prestación también se tramita con la mutua. No se exige haber tenido un periodo medio de cotización, ¿vale? Porque para el cese de actividad normal, es que claro, es un poco, por eso le llamo cata, ¿vale? El cese de actividad ya existía de antes, ¿vale? Y desde 1 de enero de 2019 hay obligación de cotizar por esa contingencia. Entonces, personas que tengan que cerrar su negocio pueden cobrar una prestación, pero eso antes del coronavirus, ¿vale? Esto ya existía. Claro, es una prestación que se cobra por tiempo limitado, hay que tener una cotización de 12 meses, ¿vale? Para poder cobrarla ininterrumpido, porque hay gente que se da de alta, de baja y demás. Y sobre todo hay que justificar muy bien que se cesa el negocio por unas causas económicas y tal. Que claro, a veces es complicado demostrar eso, ¿vale? Por ejemplo, para actividades en módulos o cuando, pues eso, al final eres autónomo, eres autónoma, que tú decides sobre tu propio negocio, pues claro, me puede decir la Seguridad Social, es que tú, Miriam, te has dado de baja porque te apetece hacer otras cosas, porque te has cansado de ser autónoma y te quieres estudiar unas oposiciones, que es lo que te decían en casa, estudia oposiciones. ¿Qué es eso de emprender y ser autónoma, no? O por lo que sea, no porque te haya ido mal. Entonces hay que justificar muy bien esas causas económicas. Entonces, ¿qué es lo que introduce este nuevo CATA? Pues mucha más flexibilidad, de decir, oye, mira, no te pido que cotices, que hayas cotizado, no te pido que tengas que justificarme nada más que has tenido que cerrar o la bajada del 75% de ingresos, ¿vale? Entonces, no es exactamente la misma prestación, pero al final el espíritu es el mismo, que es, oye, vas a tener el negocio cerrado, te han bajado los ingresos, te voy a ayudar para garantizarte eso que tú no puedes ingresar con tu actividad, ¿vale? Entonces, bueno, se cobra el 70% de la base mínima, con una base mínima de 944 euros, pues hay personas que han cobrado 661 euros al mes, ¿vale? Bueno, en marzo, como se cobra desde el 14, pues la parte proporcional y demás. Las personas que, por ejemplo, forman parte de una sociedad como autónomas societarias cotizan más, porque cotizan sobre una base de 1000 y pico, pues han cobrado más, ¿vale? También a veces, pues cuando doy formación o cuando asesoro a mis clientes, siempre insisto en que el tema de la base de autónomos es la base a partir de la cual se calculan las prestaciones, ¿vale? Entonces, que es importante tener una base adecuada a lo que estás haciendo. Quiero decir, a cómo te va el negocio o a lo que tienes previsto en cuanto a tu situación económico o patrimonial, ¿vale? Es decir, que nadie se vea de, pues es que resulta que he cogido la baja y como cotizo el mínimo de autónomos, pues es que solamente cobro esto y es que con esto pues no vivo, ¿no? Pues tendrás que tener a lo mejor una cobertura privada o tendrás que pensar si corresponde subir la base de cotización o tendrás que tener una hucha donde te guardes el dinero para eso, ¿no? Pero sí que es bueno hacerse el planteamiento y de hecho yo creo que las personas que han cobrado el CATA lo han visto, es de, oiga, me han pagado una prestación que yo creo que hay gente que todavía ni se lo cree que los autónomos cobremos algo, ¿vale? De verdad me están pagando. También os digo que lamentablemente hay personas que cobran más de esto que de su negocio,
¿vale? Porque, pues bueno, hay negocios que van a ir reempleando y en situaciones difíciles. Y bueno, pues que al final es cuestión de hacerse el planteamiento, ¿no? De cuánto se está cotizando y de a qué tenemos derecho. Simplemente saberlo, no digo que hay que cotizar más, hombre, cuanto más aportéis al Estado, el Estado encantado, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Pero eso, que creo que es importante que os hagáis esa reflexión personal, ¿vale? Y empresarial. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Vale? Os pongo aquí esta diapositiva, luego también os pongo otra aclaratoria. Vamos a ver qué pasa a 1 de julio, o sea, ayer, ¿vale? Porque el 30 de junio ya se nos ha acabado el CATA, si éramos beneficiarios, entonces, ¿qué pasa para las personas beneficiarias del CATA que ya van a dejar de cobrar? Pues que hay dos tipos de ayudas, pero no son compatibles, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Entonces, una es, oye, pues como voy a recuperar la actividad, pues mira qué bien, que sin pedir nada me van a bonificar el recibo de autónomos de julio, que se paga el 31 de julio al 100%, el de agosto al 50% y el de septiembre al 25%, ¿vale? Es decir, pone ahí 290 euros porque más o menos es el recibo medio de la base mínima. Hay gente que paga más, ¿vale? Entonces, que sepáis que eso, que en agosto se paga la mitad de la cuota y en septiembre, pues un 75% de la cuota. Entonces, eso no hay que pedirlo, eso es automático. Bueno, mirar vuestra cuenta, que si la Seguridad Social se equivoca, pues se podría pedir ingresos indebidos, pero en principio lo harán de oficio y hay un plazo suficiente para poder hacerlo, me refiero. Con el CATA, con la prestación que he comentado antes, no solamente cobras una prestación, sino que la Seguridad Social te devuelve las cuotas que has pagado de autónomos o no te las pasa. Claro, como hay que justificar la descenso de ingresos en marzo, hasta el 1 de abril no se podía pedir, con lo cual el recibo de marzo ya te lo habían pasado. Otra cosa es que te lo devuelvan posteriormente, ¿vale? Las personas que pidieron el CATA al principio se resolvió pronto, porque ya os digo que la mutua tenía un mes para resolver, pero resolvieron todas de forma bastante ágil, pues a lo mejor el recibo de abril ya no lo pagaron y entonces les devolvieron la parte de marzo, abril no lo pagaron y ya no han pagado recibos de autónomos y no pagan en junio tampoco, que es cuando se acaba esta prestación, esta ayuda. Pero hay otras personas que a lo mejor en marzo no cumplían el descenso de ingresos, porque claro, en marzo realmente se trabajó la mitad del mes. Entonces, a lo mejor lo han cumplido en abril. Entonces, ¿qué pasa? Que el recibo de abril sí que lo pagaron, luego la Seguridad Social les tiene que devolver, entonces no es como automático de, pido esto y ya no me cobran autónomos. No. Entonces, en este caso, como lo han aprobado y para que la Seguridad Social pase los recibos de julio, queda todo el mes, entiendo que lo van a hacer bien, ¿vale? Y que entonces no veréis el recibo de autónomos de julio. Si lo veis, tendréis que pedir ingresos indebidos, ¿vale? Yo aviso porque, claro, luego sabemos lo que pasa, ¿vale? Entonces, eso si recuperéis la actividad. Y si decís, y esto es perfectamente compatible con facturar, ya os digo, 100 o 1 millón de euros, cuanto más mejor, ¿vale? ¿Qué pasa si decís, es que no voy a levantar cabeza? Y es que veo que el verano, tal, esto va a ser muy chungo, ¿vale? Pues que podéis pedir un nuevo CATA, ¿vale? Una prestación, pero que es una solicitud nueva. Porque, claro, lo que os digo, con los titulares aparece una prórroga del cesantía, es que no es una prórroga, ¿vale? Eso que quede claro, que hay que hacer una nueva solicitud de la mutua. Y hay que hacer una nueva acreditación, ¿vale? De ingresos y tal. Entonces, eso os cuento cómo es, ¿vale? Entonces, vale, esto es el resumen de lo que os ponía de las cotizaciones, ¿vale? Para que lo tengáis ahí, 100% de julio, 50 de agosto y 25 de septiembre. Y os digo que es compatible con la actividad, pero que es incompatible con esta prestación que os voy a contar, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que ver es qué os interesa más. Entonces, para esta nueva prestación hace falta una nueva solicitud y ¿qué hay que hacer? Estar de alta en autónomos, evidente. Aquí sí que hay que tener un periodo mínimo cotizado, ¿vale? Que hay personas que a lo mejor se han dado de alta baja, tal, y no lo cumplen, ¿vale? A ver, ya os adelanto que esto no es tan fácil cumplirlo como la anterior, ¿vale? No haber cumplido la edad de jubilación, estar al corriente del pago de las cuotas, que esto también pasaba en la prestación anterior, lo único que en estos casos, en lugar de decir, oye, pues como me debes un recibo de autónomos, no te pago la prestación, lo que hace la Seguridad Social es te avisa y te dice, oye, mira, tienes una deuda aquí de un recibo 3, 50, los que sea, ponte al día y entonces te pagaremos la prestación. Es decir, no es una denegación automática como ocurre en otro tipo de subvenciones o bonificaciones. Aquí digamos que nos invitan a que nos podamos poner al día, ¿vale? Entonces, vamos con los requisitos económicos.
haber reducido la facturación durante el tercer trimestre de al menos, o sea, del año 2020, el 75% en relación al mismo periodo de 2019. Además de no haber superado unos rendimientos netos y tal, ¿vale? Y si tenemos personas trabajadoras a cargo, no tienen que estar en ERTE, como pasaba para el CAT anterior, que eso no lo he dicho, creo que está escrito, pero no lo he dicho, que si teníamos personas trabajadoras a cargo, teníamos que meterlas en un ERTE para poder pedir el CATA o despedirlas, ¿vale? Pero bueno, siempre que se pueda, mejor ERTE, ¿vale? Entonces, aquí no está el requisito porque digamos que esto está pensado para empresas que no es que estén trabajando cero, sino que están trabajando muy poco y van a tener muy pocos ingresos, ¿vale? Entonces, claro, veis que hablo de tercer trimestre de 2020. Tercer trimestre de 2020 es julio, agosto, septiembre, y me vais a decir, ¿y yo qué sé? Si estamos hablando de que aquí hay una incertidumbre de la leche, yo qué sé si voy a vender 3 o voy a vender 300. Bueno, pues esta prestación está basada en una estimación, ¿vale? Entonces, hay que decir, bueno, ¿cuánto facturé el año pasado en el tercer trimestre de 2019? Facturé 1.000. ¿Voy a facturar este trimestre 250 o menos? Entonces, bueno, yo creo que haciendo números sí que podéis ver si eso lo vais a cumplir o no, porque hay gente que me dice, hombre, es que si facturo eso, es que ya puedo cerrar. Pues bueno, casi os diría que esta prestación está pensada para gente que al final va a cerrar, ¿vale? Es decir, personas que no recuperan el nivel de ingresos y que al final, cuando esta prestación se acabe, a lo mejor tienen que pedir el cese de actividad ya definitivo, ¿vale? De darse de baja y la prestación esta que os contaba que ya existía, ¿no? Que habrá que ver en función del tiempo cotizado, circunstancias y demás, ¿vale? Entonces, hay unos requisitos económicos también de no haber superado unos rendimientos netos, ¿vale? O sea, alguien que que haya tenido un beneficio de, no sé, 50.000 euros al trimestre del año pasado, por mucho que este año le haya bajado, no cumple los requisitos para cobrar esta prestación, ¿vale? Entonces, vale, se cobrará como máximo hasta el 30 de septiembre y se puede cobrar desde el 1 de julio si se pide antes del 15 de julio, ¿vale? Es decir, si veis que podéis cumplir los requisitos para pedirla, atención, porque al final, pues hasta el 15 de julio está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Entonces, se presenta una nueva solicitud ante la mutua. Todavía no he visto ninguna, porque entiendo que estos días, claro, que esto es súper reciente, habilitarán el procedimiento, pero entiendo que será como una declaración responsable de, oye, mira, soy Miriam Almazán con mi DNI tal, afiliación en el RETA número tal, y declaro que considero que no voy a superar tal cifra de ingresos y que cumplo todos los requisitos y tal. ¿Qué pasa si me dan la prestación y luego no cumplo los requisitos? Porque puede ser que, no sé, pues me entre un proyectazo y diga, ay, vamos, mira, tenía previsiones de que esto iba a ser la ruina caracolera y al final me ha ido bien, ¿no? Pues tendrás que devolver la prestación. Sí que se establece que se devuelve sin recargos y sin intereses, ¿vale? Para, bueno, pues evitar un poco el agravio, ¿no? de que alguien no lo cumpla, ya que está basado, lo que os digo, en una estimación, que es que no sabemos, ¿no? Pero bueno, no sabemos, pero al final sí que sabemos, ¿vale? Y nos podemos hacer idea porque pues sabemos que el verano es una época que es complicada a nivel de facturación, salvo que tengamos alguna actividad a la que le venga bien el verano, ¿no? Y hagamos el agosto, que se dice, ¿no? Tengamos, yo que sé, una terraza o lo que sea en la playa. Entonces, bueno, que tenéis que hacer las cuentas. Entonces, os decía que no es compatible con la anterior. Entonces, ¿qué pasa con las cuotas de autónomos en este caso? Pues que hay que seguir pagándolas. Es decir, si yo pido el nuevo CATA el 1 de julio, tengo que, perdón, el 15 de julio, me resolverán y tal, entonces podré cobrar la prestación si cumplo los requisitos desde el día 1, pero el 30 de julio voy a tener que pagar la cuota de autónomos. La voy a tener que pagar. Otra cosa es que luego me la devuelvan, que no me la van a devolver entera, ¿vale? Porque devuelven solamente un porcentaje, pero bueno, hay que pagar el 1,7 del recibo, o sea, al final es como que te la devolverán entera, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Entonces, pregunta que me hago. Vale, y si al final no pido el CATA nuevo y no me lo dan, entonces podré pedir lo anterior, podré pedir la bonificación de las cuotas de autónomos. Pues mi interpretación es que sí, ¿vale? Porque al final es un derecho que dices, bueno,
no tengo derecho a esto, yo sé que son incompatibles, pero le pido a la Seguridad Social unos ingresos indebidos de lo anterior. Pero es interpretación de Miriam Almazán, ojo, ¿vale? De leerte el BOE y de un poco sentido común. Serán las mutuas quien tendrán que decir, oye, pues esto, que sepas que si lo pides y lo incumples, no lo tendrás que devolver y tendrás opción o no, ¿vale? Entonces esto está por ver, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os hago un resumen gráfico para que lo veáis, ¿vale? Desde que empezó el estado de alarma, pues hay personas que cobraron la prestación del cese extraordinario de actividad, el CATA. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que cobraron una prestación económica y que la Seguridad Social les perdonó las cuotas. Porque no las pagaron o, insisto, luego se las ha devuelto. Importante, la Seguridad Social a las personas autónomas les comunica vía notificaciones electrónicas, no manda nada en papel. Con lo cual, si no tenéis un certificado digital clave, utilicéis el DNI electrónico, aunque yo os aconsejo mejor certificado digital, ¿vale? No os vais a enterar de eso, ¿vale? No os vais a ver que os han pagado en la cuenta, no sé, 50 euros y a lo mejor no sé si en el concepto podéis entender que es del recibo de autónomos o no, pero bueno, sobre todo eso, que contéis con identificación digital. Para sacarse el certificado digital hace falta una identificación presencial, para si es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ahora las oficinas ya están abiertas, y luego también hay otras entidades certificadoras en las que se puede obtener certificado sin desplazamientos, ¿vale? Que es lo que se ha hecho estos días porque había gente que necesitaba el certificado digital y no podía obtenerlo, ¿vale? Si necesitáis información de eso me preguntáis y ya os mandaré algunos enlaces. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el estado de alarma ya por fin? Y estamos a 1 de julio, bueno, ya día 2, ¿qué hacemos? Pues podemos decir, vale, hemos cobrado el CATA, muy bien, pues que nos bonifiquen los autónomos hasta septiembre y ya está, o pedir esta nueva prestación, ¿vale? Con los requisitos que os he dicho y entonces lo cobraríamos hasta el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa a 30 de septiembre? Ya me gustaría saber qué pasa, ¿vale? Pero en principio, con respecto a esto, si la actividad no se recupera y ya decidimos, oye, pues es que esto hay que cerrar, podríamos tener derecho a la prestación de cese de actividad, pero esa no es compatible con la actividad económica. Es decir, eso ya es chapo y veo a ver si puedo cobrar una prestación por el tiempo que llevaba cotizado, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta. Entonces, oye, ¿tenéis preguntas? Es que hablo mucho y no habláis nada. Os voy a abrir los micros y os voy a empezar a preguntar cosas. Están un poco parados, están un poco paradillos, ¿no? Bueno, oye, lo estás contando muy, muy detalladamente y como lo vemos también escrito, la verdad es que está muy claro. Es clarísimo. Vale, genial. Pero bueno, genial. luego surgirán seguro. Vale, perfecto. Y si no, no sé, o algún chiste o algo, lo que queráis. Vale, más novedades. Prestación de personas trabajadoras de temporada, ¿vale? Porque, claro, hay personas que a lo mejor no llevan 12 meses cotizados, pues porque tienen una actividad de temporada, porque tienen, no sé, una heladería o porque se dedican al tema de eventos, o fotografía de bodas, por ejemplo, pues hay veces que una persona que se dedique a eso, si no hace bodas en diciembre, pues dice, oye, pues yo me doy de alta desde que empieza la temporada en marzo hasta, bueno, ahora la verdad es que se casa gente durante cualquier momento del año y más este año, que como se han cancelado los eventos, pues hay que buscar fechas, ¿no? Y luego está todo ahí junto. Pero bueno, por poneros un ejemplo, ¿vale? De cómo podría ser de una persona que dice, bueno, pues es que si yo de noviembre a marzo no voy a trabajar nada, pues no voy a estar pagando la cuota de autónomos, ¿vale? Entonces se plantea su actividad como estacional o como de temporada. Entonces, para ver si puede cobrar ese nuevo CATA, ¿vale? O este nuevo CATA para actividades de temporada, hay que ver si cumple los requisitos de haber estado de alta todos esos periodos que os pongo ahí, ¿vale? al menos 5 meses, en el periodo comprendido de tal a tal y demás, ¿vale? También hay un límite de ingresos brutos, ¿vale? De unos 23, aquí lo pongo 23.235 euros y es una prestación que se cobra el 70% de la base mínima, ¿vale? Y lo mismo, tiene una duración máxima de 4 meses, se pide el 15 de julio, ¿vale? Entonces, bueno, y no existe la obligación de pagar la cuota de autónomos, ¿vale? En este caso. Entonces, esas son las novedades que hay del último BOE publicado del pasado sábado, que son
a las personas que... Me parece que he hecho un resumen ahí. No. Bueno, el resumen que he hecho aquí. Este resumen, ¿vale? Bueno, que no lo he hecho yo, que es el que he publicado oficial y me parecía que estaba claro para poneroslo, ¿vale? Exención de cotizaciones o pido el nuevo CATA o, si tengo un trabajo de temporada, pido el CATA de actividades de temporada, ¿vale? Ese sería como un resumen rápido de todo eso, ¿vale? ¿Qué pasa si digo, oye, que es que con todo esto tengo como que hibernar, como los osos los he puesto ahí, y tengo que parar la actividad? Porque normalmente es la cuota autónomos de la que estamos hablando, es el alquiler de local, es los suministros, es los contratos que tengo en marcha y entonces tengo que parar, ¿vale? Entonces, consejos que os diría, ¿vale? Pues como autónomos, pues bueno, cuidado al daros de baja con las obligaciones fiscales, me refiero, que es que esto parece como obvio, pero como atiendo a muchas personas que les ha pasado, que me vienen con la cartita de Hacienda, pues porque a lo mejor se dan de baja hoy y no se acuerdan en enero del año que viene que tienen que hacer una declaración anual de IVA, 390. Y ya se les ha ido la cabeza porque a lo mejor se han puesto a hacer otras cosas, han encontrado trabajo por cuenta ajena, lo que sea, y se les olvida y Hacienda les manda la carta de amor de, oye, te pongo 150 euros o 200 o lo que sea de multa por no presentarme este modelo, ¿no? Entonces, eso que lo tengáis en cuenta. Si tenéis una asesoría, os informará, pero sobre todo si os lleváis los temas de papeleo vosotros, ¿vale? Entonces, cuidado también con las bonificaciones y subvenciones que se hayan recibido, ¿vale? Por ejemplo, si habéis recibido pues, una subvención de la DGA de establecimiento de trabajadores autónomos, pues hay un tiempo mínimo de 2 años que tienes que dar con el negocio. Si, por ejemplo, importante, habéis capitalizado el desempleo, ¿vale? Con la opción de cobrarlo de golpe o para cuotas y tal, esa prestación está exenta de tributación, pero si estás 5 años de alta, si te das de baja antes de que pasen 5 años, hay que tributar, ¿vale? Y también le está pasando a mucha gente y la agencia tributaria está revisando, que antes es como que no sé, o por lo menos pienso que no lo revisaban tan exhaustivamente, y ahora pues están llegando cartas y a lo mejor pues es una sorpresa que 4 años después te pidan, no sé, 1.000 euros, me lo invento, porque tienes que tributar por según qué cantidades que han dejado de estar exentas, ¿no? Entonces eso a la hora de daros de baja, que tengáis en cuenta, aparte de muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero casi os podría dar una charla entera de esto. Entonces, podrás cobrar el cese de actividad si cumples el requisito, es decir, el cese, el que hemos visto al final, ¿vale? El que cuando ya 30 de octubre ya se ha acabado todo, ese de que, oye, doy de baja mi negocio y veo si puedo cobrar alguna prestación, ¿vale? Para paliar esa pérdida de ingresos mientras me monto otro negocio, me encuentro otro trabajo o lo que sea con mi vida y con mi vida laboral, ¿no? Entonces, como sociedad, teniendo en cuenta que las sociedades se pueden quedar inactivas sin tener que disolverlas, ¿vale? Es decir, las podemos parar, dejarlas en hibernación, ¿vale? Como el oso, pero siguen teniendo obligaciones fiscales y mercantiles, ¿vale? Que es presentar el impuesto de sociedades y las cuentas anuales, eso que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque además la agencia tributaria está en campaña desde hace, bueno, igual ya desde hace 2 años, que lo que están haciendo es revocar el NIF de las empresas que ven que están inactivas y que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es revocar el NIF? El NIF es como nuestro DNI. Entonces, si a ti te quitan el DNI, no puedes identificarte, no puedes sacar dinero del banco, no puedes firmar contratos, no puedes hacer nada, ¿vale? Esto también para... Hacienda lo hace para decir, a ver si estos me dicen que están en inactividad y realmente están trabajando, pues ya verás, les voy a quitar la cuenta del banco, que si están trabajando de verdad ya se espabilarán para activar el NIF, ¿vale? Entonces, lo digo porque esto hay empresas que dicen, no, esto lo dejamos inactivo, no hay que hacer nada. Y luego a lo mejor se encuentran que tienen que presentar impuestos de sociedades porque Hacienda les ha hecho requerimientos, a 150 euros de multa cada uno, ¿vale? Entonces es que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que ya he acabado con el tema que os quería contar de medidas, ¿vale? Entonces, he añadido aquí tema de subvenciones. Entonces, hay unas líneas, a ver, no sé si alguien es de fuera de Aragón, ¿vale? Pero todo está centrado en Aragón y algunas cosas de Zaragoza y tal. En la página del IAF, que os la pongo aquí, ¿vale? Abajo de esta
diapositiva tenéis toda la información de ayudas de otros municipios, ¿vale? Ahora no me sé de memoria, pero lo estuve mirando y hay municipios que, pues, sé que Gea tiene ayuda, sé que Cadrete, no sé qué me parece que o sea, bueno, que como que hay municipios que crean sus ayudas específicas que si residís ahí o tenéis ahí la actividad, lo podéis mirar, ¿vale? Entonces, estas líneas ya están, si no tengo mala información, ya están abiertas. Entonces, tengo un post también escrito en el blog sobre esto, donde las explico, ¿vale? Entonces, hay ayudas que son financiación, que las gestiona Sodiar, y luego hay ayudas, estas ayudas que pone que ayudas complementarias, que al final es lo que interesa porque es que te financian una parte de las inversiones que tú has hecho para adaptar tu negocio, pues, por ejemplo, porque has tenido que poner mámparas, porque has tenido que adquirir equipos para que tus trabajadores y trabajadoras trabajaran desde casa, porque has tenido que contratar una consultoría en transformación digital para ver por qué no sabes por dónde te da el aire y quieres convertir tu negocio hacia la digitalización, ¿vale? Entonces, o licencias, ¿vale? Todo esto. Entonces, las ayudas, o sea, lo podéis ver en la página de Sodiar, no sé, .es.com, luego os pongo los enlaces si no, y ahí está toda la información, ¿vale? De la parte de financiación. De la parte de ayudas, eso entiendo, bueno, esto igual Pituca nos lo puede contar mejor. Lo gestiona el Gobierno de Aragón, pero yo por lo que pregunté, aún tardarán a salir las ayudas. No está publicada la convocatoria con todos los requisitos y demás, pero bueno, para que prestéis atención porque, pues bueno, pues porque las subvenciones siempre nos pueden ayudar. ¿Vale? Entonces, os he recopilado también aquí algunas otras ayudas que hay, ¿vale? Las de la DPZ, de Mujeres Emprendedoras, que eso es para municipios de Zaragoza, excluido Zaragoza Capital. Hay unas ayudas que han salido para el sector de la artesanía, para actividades artesanas que estén en posesión de la calificación artesanal, ¿vale? Y si no la tenéis, se puede pedir, pero lo que digamos que tiene que ser una actividad que esté dentro del listado de actividades artesanales, en plan madera, orfebrería, textil, pero es que es como muy amplio ese listado, ¿vale? Entonces, si hacéis cualquier actividad que tenga que ver con la artesanía, pues os aconsejo que echéis un ojo, porque a lo mejor podéis acogeros, ¿vale? Hay unas ayudas también al alquiler de vivienda habitual en Zaragoza. Luego, estas subvenciones no han salido, pero son subvenciones de tema de industria y tal, que entiendo que salen todos los años, ¿vale? Que a ver cómo son esta convocatoria. Luego están las subvenciones de establecimiento de trabajador autónomo y cooperativas sociales laborales, que se salen todos los años, pero no sé. Igual Pituca también nos puede decir algo más. Yo las pongo ahí, pero no está la convocatoria en vigor, ¿vale? Pero para personas que se hayan dado de alta, que puede ser que este año no tengamos esas subvenciones, puede ser, ¿vale? Al final, ya sabéis que todo esto está sujeto a fondos, también está sujeto a las necesidades que se tengan. A lo mejor ahora hay otras partidas más urgentes que cubrir, ¿vale? Luego hay unas subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, estas sí que están, y lo podéis ver en la página del ayuntamiento zaragoza.es, que son para mercados, asociaciones comerciales y proyectos de innovación comercial. Todo lo que tiene que ver con pues reforzar lo que es el pequeño comercio, ¿vale? A nivel local. Luego también para empresas que hagan desarrollos tecnológicos, ¿vale? Y Tannova ha sacado como unos bonos tecnológicos, que hay como una financiación ahí de proyectos que puede ser interesante. Y luego hay una orden, ¿vale? Que no me la sé, me la tengo que leer bien, porque es para empresas de diferentes sectores y esta convocatoria está en vigor hasta el 16 de julio, ¿vale? Entonces son para, hay como diferentes líneas, por ejemplo hay una de asistencia a mayores, otra de agricultura ecológica, entonces si tenéis una actividad que está relacionada con estas líneas que aparecen aquí, pues echarle un ojo porque puede ser interesante, os pongo el enlace también, ¿vale? Y luego os pongo también al lado un Real Decreto así en pequeñito, ¿vale? Del Gobierno de Aragón, porque normalmente las subvenciones están sujetas a mantenimiento de plantilla. Entonces, ¿quién va a cumplir este mantenimiento de plantilla? Pues no sé, alguna empresa lo cumplirá, ¿vale? Pero claro, pues con todo el tema de los ERTES, si ha habido algún despido, alguna regulación, entonces digamos que ese compromiso de mantenimiento de empleo no lo van a pedir, ¿vale? Hasta que, bueno, pone que mientras esté en vigor la orden, ¿vale? Puede que llegue un momento de decir, oye, que ahora ya sí que hay que cumplir con esto, ¿vale? Entonces os lo pongo para que lo sepáis. Vale. Y como yo me dedico a tema de impuestos, ¿vale? Soy asesora fiscal,
pues también contaros un poco sobre esto, ¿vale? La gente me pregunta, ¿va a subir los impuestos tal? Digo, pues no sé. Podéis contestar en el chat, igual ahí os animáis. Realmente yo creo que sí, lo único que vamos a dar plazo a los BOEs estos que van a salir seguro que en diciembre, en Navidades y tal, que nos fastidian las Navidades a los asesores como siempre, con todas las novedades a 1 de enero, ¿no? Ya veremos. Sí que os pongo ahí la imagen del gran hermano, ¿no? Sí que os puedo decir, ¿vale? Y lo digo en todos los cursos que doy en materia fiscal, que al final la agencia tributaria, pues bueno, tiene un plan de control tributario, ¿vale? Hasta el 2023 me parece que es, bueno, siempre va haciendo diferentes planes, ¿no? Entonces, además de cuestiones concretas en las que pone el ojo la inspección, al final lo que quiere la administración tributaria es cada vez tener más datos para tener más control y automatizar también todo lo que es ese control, ¿no? Y que casi las sanciones nos llegan ahí como churros, pues automáticas, ¿no? A nuestro buzón electrónico, no has presentado esto, no has presentado lo otro, esto que has presentado aquí no coincide con esto, tal. Entonces, bueno, también yo como asesora en el despacho estamos notando requerimientos, muchísimos requerimientos de IVA, de renta, o sea, a ver, al final la administración es que tiene que recaudar y cada vez lo tiene más fácil para comprobar. Entonces, bueno, pues esos requerimientos a veces es simplemente presenta lo que sea y ya está, pero en muchas ocasiones este gasto no te lo admito, esto no sé qué, esto no sé cuántos, ¿vale? Y entonces pues se deriva en cuotas a pagar y recargos y tal, y hay cuestiones con las que es complicado discutir con la administración tributaria y dices, venga, que pago y me olvido, ¿vale? Hablo cuando son cantidades pequeñas, a lo mejor revisiones de autónomos y tal, ¿vale? Entonces, bueno, deciros también que es imprescindible el tema de la identificación digital, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, para tratar con la administración. Además, hay una normativa, no me sé de memoria cómo es la legislación, pero es la normativa que regula la administración electrónica. Entonces, esa normativa se retrasó hasta octubre de este año, porque la administración no estaba preparada, y no sé si lo está, claro, para que todas las relaciones de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, sean de forma electrónica y telemática con la administración, con cualquier administración. Por un lado, la administración, digo que no está preparada, ¿vale? La web de Hacienda se cuelga cuando todos nos ponemos a consultar los datos fiscales, se satura, la web de SEPE, bueno, cosas así, ¿no? Pero luego, aparte, también hay que ver si las personas, los ciudadanos y ciudadanas están preparadas. Desde luego ahora mucho más, ¿vale? Porque personas que no habían tocado la tecnología, que no habían hecho una videoconferencia de su vida, se han vuelto expertas ahí, que han hecho como un máster en telecomunicaciones con todo esto del confinamiento y los abuelos ahí con la videollamada de los nietos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ya todas las personas tenemos un móvil, ¿vale? Para relacionarnos con la administración y entonces, pues bueno, se tiene que buscar como medios para que eso se pueda hacer, pero sobre todo también, y es también en lo que va esta normativa, que haya un punto unificado, es decir, si yo presento una escritura porque me la pide la agencia tributaria, que luego no me la pide la Seguridad Social, que es que ya la tienes, que es que eres el Estado español, ¿vale? O que directamente pueda acceder a un buzón y ahí tener todo, ¿vale? Que ahora está el 060 y tal, pero bueno, es como que esos sistemas se pueden mejorar mucho. Entonces yo entiendo que con todo esto que está pasando, pues todavía con más motivo, la administración del Estado se tiene que poner las pilas para mejorar eso, ¿no? En otros países yo creo que flipan con nosotros, ¿vale? Que nos ven ahí con el sello de caucho tal y dicen, pero estos españoles, que... ¿sabes? Y luego en otros estarán mucho más retrasados, ¿no? Pero desde luego queda mucho por hacer en ese sentido. Entonces yo sí que os aconsejo que tengáis un sistema de identificación digital porque así no vais a tener que estar ni llamando por teléfono ni haciendo colas para cuestiones como pedir un certificado de estar al corriente de pagos. Que os, por ejemplo, ha pasado en este confinamiento con las personas que pedían préstamos ICO o que pedían moratorias de la hipoteca, pues cuando el banco les pedía datos, decía, no, es que certificado de corriente de pagos, es que claro, no puedo, llamo para pedir por teléfono, no me lo cogen. No puedo ir en persona, o sea, o tengo el certificado digital o te presento una declaración responsable si vale y si eso ya luego ya te lo daré cuando se pueda, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado realizar gestiones en estos momentos, por eso os digo que lo tengáis. Y luego, también anticiparme un poco a la renta 2020, que acabamos de hacer la renta 2019,
para deciros que si estáis en situación de que a lo mejor no llegáis a los límites para declarar renta, pero este año habéis cobrado a través del ERTE, porque vuestra empresa ha declarado un ERTE, y el desempleo os ha abonado una parte, como eso se considera segundo pagador y seguramente pasará de los límites, estaréis obligados a hacer la declaración de renta el año que viene. Luego también con el tema del CATA, que es una prestación, hay gente que me pregunta, ¿pero esto lo incluye en el trimestre? ¿Son ingresos de la actividad? ¿Cómo? Son rendimientos del trabajo, que se declaran como, digamos, una nómina, ¿vale? Entonces, al año que viene tendréis ese rendimiento del trabajo, de la prestación por CATA si la habéis cobrado, y luego los rendimientos de vuestra actividad económica, ingresos menos gastos y demás. Si se tributa en módulos, se puede regularizar para no tributar por esos días que el negocio está cerrado por el estado de alarma, ¿vale? Deciros también que el plazo de prescripción de las declaraciones tributarias es de 4 años, para lo bueno y para lo malo. Es decir, Hacienda no nos puede mirar una renta ahora de 2013, pero si nosotros vemos que pues nos habíamos olvidado de aplicar una deducción o lo que sea, tampoco se lo podemos reclamar a la agencia tributaria. Entonces, que sepáis que como ha habido una interrupción de plazos tributarios, también de la prescripción. Y hay una persona que me ha escrito que le ha llegado una comprobación de renta 2015, que eso en teoría prescribía el 30 de junio, pero tener en cuenta que hay que sumar los 90 días o casi 100 días del estado de alarma. Es decir, que todavía no ha prescrito ese año, igual que pasará con el impuesto de sociedades y con todo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale. Si tenéis una sociedad mercantil, se tributa por impuesto de sociedades, además un tipo fijo de un 25%, pero Hacienda siempre quiere que le adelantemos dinero. Entonces, ese dinero que adelantamos, esos pagos fraccionados, se pueden calcular de dos formas. Una forma es con respecto al beneficio que hemos tenido en el trimestre que corresponde, ingresos y gastos, y otra forma es con respecto al impuesto de sociedades del año anterior. ¿Qué pasa? Que con respecto al impuesto de sociedades, ahora estamos haciendo el impuesto de sociedades de 2019, ¿vale? Que se presenta el 25 de julio. Entonces, el pago a cuenta de impuesto de sociedades del 2020, que se presentará en octubre, que es el segundo periodo, coge como base, si tenemos el sistema de cuotas, el impuesto de sociedades de 2019, y a lo mejor en 2019 ha sido un año muy bueno. Y entonces tenemos que adelantar dinero para un impuesto de sociedades de 2020, que a lo mejor ya sabemos que va a ser un año que no va a ser tan bueno y que, por tanto, nos va a salir pérdidas y Hacienda nos va a devolver eso que estamos ingresando, con lo cual, ¿qué hacemos ingresando dinero de más, ¿no? Entonces, que sepáis que se puede cambiar este sistema y también siempre me pasa que cuando doy cursos, siempre acabo el curso y hay alguna novedad, ¿vale? Puede ocurrir que se haya publicado un BOE y no me haya enterado, pero hay una novedad de ayer que es esta. Y es que el Tribunal Constitucional dice que eso de la reforma del antiguo ministro de Hacienda Montoro, que subió el pago de impuestos de sociedades, pues que no. Porque el impuesto, ese pago a cuenta subió, no me acuerdo si estaba en el 12, bueno, subió hasta el 23%. Entonces, hay una sentencia que dice pues que esa subida, que no corresponde, tal. Entonces, realmente esto no tiene tampoco grandes efectos, bueno, habrá que ver la sentencia y los efectos, pero es un dinero que se adelanta y que luego, si corresponde, la agencia tributaria lo devuelve, ¿vale? Lo que a lo mejor sí que se podría pedir es rizar un poco el rizo, pero bueno, a ver, todo lo que sea reclama la agencia tributaria, casi estamos deseando que salga una sentencia de que podemos pedir algo, ¿no? Como pasó con la maternidad y tal, si tuvisteis el caso. Pues como los intereses de, oye, te he estado teniendo que anticipar este dinero de más cuando no me correspondía, ¿vale? Pero bueno, porque eso es una medida que está en vigor desde 2016, por tanto, 2016, 17, 18 y 19, ¿vale? Entonces, bueno, esto por contaros algo así como de última actualidad, que os he cogido una noticia ahí del 5 días, por no poner sentencia y demás, ¿vale? Pero bueno, habrá que ver luego cómo se articula esto, pero para que entendáis sobre todo, si tributáis con una sociedad, que es importante hacer la reflexión si tenéis que presentar los pagos a cuenta de octubre y noviembre y diciembre, el del segundo y tercer periodo, que podéis cambiar el sistema para no tener que adelantar más dinero,